Pero el día de hoy vamos a hablar de esta disciplina espiritual que curiosamente nos toca después de un 18. Debió habernos tocado antes quizás. Claro, porque uno viene, ¿cierto?, de lo más probable, o como nuestra cultura nos lo dice luego de unas fiestas patrias, de haber comido lamentablemente en algunas situaciones en exceso. Todos dicen yo no fui. Pero de alguna manera es cierto, todas estas fechas se propician para ello, pero hay algo, hay una disciplina espiritual, algo que nos ayuda, que Dios nos dejó para poder buscarle a Él, para poder crecer en el conocimiento de Él, y eso es el famoso ayuno. Ahora, hay ciertos mitos sobre el ayuno. Hay personas que lo toman prácticamente desde una perspectiva ascética. Hay personas que son que se martirizan por medio de estas cosas. Hoy ya no lo es tanto, pero en la antigüedad había muchas religiones que promovían este tipo de ascetismo, de hacer ayunos periódicos, de castigar el cuerpo y cosas por el estilo. Pero también, hoy por hoy, dentro de la iglesia, se ha visto, estoy hablando en términos generales, se ha visto con desdén un poquito esta disciplina espiritual del ayuno. ¿Por qué? Porque también muchas veces se malinterpreta, sobre todo con la aparición de la crítica textual. La crítica textual es aquel estudio que se encarga de revisar cuáles son los manuscritos más antiguos para poder traducir de una manera mejor o más fiel la Biblia. Entonces, hoy en día han aparecido varias versiones que, cuando hace alusión al ayuno, por ejemplo, a la oración y al ayuno juntos, en ciertas oportunidades, y voy a tomar un solo ejemplo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio? Nuestra Reina Valera dice, bueno, esto pasó porque este género solamente sale con oración y ayuno, ¿ya? Ahora bien, en los manuscritos más antiguos de ese pasaje no aparece la palabra ayuno, pero sí aparece oración. Entonces, esos pasajes que son así se le han denominado espurios, porque son más actuales a nuestra época que al tiempo en el cual fueron escritos. Es decir, ese agregado ayuno en ese pasaje en particular no aparecía en los manuscritos más antiguos. Entonces, ¿qué produjo esto? Este conocimiento, que evidentemente es bueno, pero produjo también un desdén referente al ayuno. Porque, eso no aparece en los textos originales probablemente, así que... Pero, hermano mío, déjeme decirle que esos no son los únicos textos de la Escritura que nos hablan del ayuno. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay pasajes que nos hablan del ayuno como una disciplina actual y presente. ¿Ya? Entonces eso no nos debemos confundir. Es cierto que hay ciertos pasajes que fueron añadidos posteriores, pero hay otros pasajes del Nuevo Testamento que no son añadidos posteriores, que sí hablan del ayuno. Entonces vamos a estar hablando hoy día sobre el ayuno, una reliquia muy valiosa. Lo primero, vamos a estar viendo las siguientes temáticas, una definición breve de lo que es el ayuno, los componentes del ayuno, una pregunta importante, ¿deben ayunar los cristianos? Lo cuarto, razones para ayunar, y algunas breves conclusiones vamos a estar revisando. Ahora, antes de ir a esta definición de Martyn Lloyd-Jones, me gustaría mencionar algo. El ayuno es un principio aplicable a muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, uno pudiese decir, hoy día voy a ayunar de ver videos en YouTube, o voy a ayunar de ver películas, o de hacer algo que me produce diversión. Pero eso, como término genérico, uno pudiese decir que es un tipo de ayuno, pero en esta oportunidad no vamos a hablar de ese ayuno. Vamos a hablar del ayuno que habla la Escritura. Y el ayuno que habla la Escritura es el ayuno de dejar de comer, ¿ya? Entonces, este hermano, Martyn Lloyd-Jones, dijo referente al ayuno lo siguiente, pero él lo hace desde una manera general. Dice que el ayuno es abstinencia de todo lo que es legítimo, fíjense en esto, legítimo en sí mismo, o sea, no tiene nada de malo, ¿ya? Con un propósito espiritual especial. Esa es como una definición bastante general de lo que consiste el ayuno. Ahora bien, eso como que nos deja no tan preocupados, ¿cierto? Porque es algo
Pero fíjense las palabras de John Wesley referente al ayuno. Este era un hombre más efusivo, un hombre más, llamémoslo, que le gustaba buscar más del Señor. Y fíjense lo que dice este hombre referente al ayuno. No sé por qué ellos guardaban esos días. Está haciendo alusión aquí en esta cita a la costumbre que tenían la iglesia primitiva de ayunar 2 días a la semana. Entonces él dice esto: no sé por qué ellos guardaban esos días, miércoles y viernes, 2 días, perdón, gracias hermano, pero es una buena regla. Si a ellos les servía, también a mí. Sin embargo, no quiero dar a entender que esos 2 sean los únicos días de la semana para ayunar, pues muchas veces es necesario hacerlo más de 2 días. Es muy importante que permanezcamos solos y ante la presencia de Dios cuando ayunamos y oramos, para que percibamos la voluntad de Dios y Él pueda guiarnos en los días de ayuno. Él pueda guiarnos. En los días de ayuno debemos hacer todo lo posible para permanecer alejados de nuestras amistades y de las diversiones, aun cuando éstas sean lícitas en otras ocasiones. Con lo de Martin Lloyd Jones era como bastante superficial, pero aquí John Wesley hace una aseveración más profunda, o sea, de una necesidad grande de ayunar. Y como les decía, yo no creo que este hermano esté tan alejado de la realidad. Los que sí estamos alejados de la realidad somos nosotros muchas veces, que no consideramos esto, por 2 razones básicamente. Una, porque no sabemos lo importante que es o cuánto nos ayuda. Y lo segundo es porque en verdad no estamos tan dispuestos a obrar en función. No estamos tan dispuestos a obrar en función de esto, porque es un sacrificio. Recordemos que la otra vez les comenté que es muy común que se le llamen disciplinas espirituales, ¿cierto? Es un título que se usa normalmente, pero que eso a la mente nos trae directamente un sentido de sacrificio. Pero las disciplinas espirituales, más que ser un sacrificio, deben ser un deleite para nosotros. Lamentablemente, en esta lucha que Pablo describe bien cuando le escribe a los Gálatas, que hay una lucha entre la carne y el espíritu que se da, lamentablemente nosotros le prestamos más ropa o avalamos más a nuestra carne que a nuestro crecimiento espiritual. La Escritura no tiene culpa en eso. La Escritura es enfática en mostrarnos la importancia del ayuno. El problema es nuestro duro corazón, o que no estamos dispuestos a sacrificarnos muchas veces. Y esto yo lo digo de una manera personal. O sea, no estoy parándome aquí a juzgarles, sino más bien estoy juzgándome a mí en primer lugar, ¿ya? El ayuno es una bendición tremenda que Dios nos da y que sin duda alguna debemos echar mano. Así, esta otra definición: ayuno es abstinencia voluntaria de alimento físico. Ya les comenté que vamos a estar hablando de este tipo de ayuno, no del ayuno general, sino del ayuno que consiste en dejar de alimentarnos. Dice, ayuno es abstinencia voluntaria de alimento físico, comida y bebida para, fíjense en esto, propósitos espirituales especiales. No se trata de dejar de comer simplemente. No se trata de querer bajar de peso rápido. Eso médicamente es considerado ayuno, pero no es el ayuno de la Escritura. Esto tiene que ver con un propósito espiritual especial. Y vamos a estar revisando algunos de esos propósitos que la misma Escritura nos muestra. Y esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de la importancia del ayuno. Es más, el mismo Señor Jesucristo habla de que para los cristianos, los discípulos de Él, sus seguidores, el ayunar es lo más común que existe. ¿Ya? Vamos a estar revisando entonces en el Antiguo Testamento las ocasiones para el ayuno, y son ocasiones que aparecen y que vamos a estar revisando algunos versículos que nos hablan de esto. En ayuno, por ejemplo, aparece en el Antiguo Testamento en una fiesta muy especial, que es el día de la expiación. El día de la expiación era ese famoso día. Todos sabemos que por los pecados la gente normalmente ofrecía sacrificios de manera periódica, pero había un sacrificio al año que se hacía en una festividad, y esa festividad era el día de la expiación. Esa era la única vez
cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santo y derramaba sangre del sacrificio en los cuernos del altar. Ya, esa era la única vez en el año que pasaba eso, que ocurría eso. Era un momento sumamente especial, el día de la expiación, y Dios mandó a su pueblo a que cuando fuese esa fiesta, esa ceremonia especial de el día de la expiación, también conocido como Yom Kippur, debían las personas, toda la nación, hacer ayuno ahí. También en el Antiguo Testamento se hablan de ayunos anuales. Aparte de este ayuno del día de la expiación, habían por lo menos 3 ayunos más sobre eso. Lo otro, también en el Antiguo Testamento se habla de un ayuno eventual, aparte de estos que eran por ley, que el único que era por ley, así ley, era la expiación. Los otros eran como un poco más, tenían ciertas libertades. Pero también se habla de un ayuno eventual, y habían 2 formas de hacerlo, individualmente y también de manera colectiva. Lo otro, también muchas oportunidades nosotros vamos a ver que el ayuno es respuesta a una actitud del corazón. A ciertas personas le pasaban algunas situaciones determinadas y la respuesta de esas personas era ayunar. Y vamos a estar analizando cuáles eran ellas. Y lo otro es que en oportunidades se ayunaba para buscar la guía del Señor. Fíjense en todas estas cosas. En el Antiguo Testamento. O sea, que cuando algo ocurre que produce cierta reacción en mí, podría también ayunar. La respuesta ante un cierto estímulo debiese ser ayunar. Y de la misma manera, si yo estoy buscando guía del Señor en algo en particular, también podría ayunar. Y vamos a ver que ese mismo parámetro o patrón se repite en el Nuevo Testamento. Ahora, este es Levítico capítulo 16, verso 19, es cuando Dios ordena el ayuno del día de la expiación. Levítico 16, 29. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahí entonces está hablando, es cuando manda esta orden de el ayuno. Y fíjense que aquí, en particular, el ayuno va ligado a la aflicción. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. O sea que, de alguna manera, el ayuno, ese acto de dejar de comer, manifiesta la aflicción del alma también. Porque en términos prácticos, a lo que nos lleva el ayuno es a desconectarnos de nuestras necesidades más básicas para buscar y suplir las necesidades más sublimes, que son las espirituales. O sea, nosotros nos negamos a nuestra carne con el fin de buscar y satisfacer las necesidades espirituales. Ese es el propósito del ayuno. Entonces, en esta oportunidad, cuando Dios lo norma de acuerdo a la fiesta del día de la expiación, tenía ese propósito, afligirse, que se afligieran por su pecado, porque eso era lo que iba a ocurrir. Dos corderos, iban a llevar el pecado. Uno iba a ser sacrificado y el otro iba a cargar los pecados y iba a ser arrojado al desierto para que se perdiera. Esas eran las dos cosas, los dos sacrificios, entre comillas, que se hacían en la fiesta de la expiación. De alguna manera, uno tenía que morir y el otro tenía que salir libre. Eso nos lleva inmediatamente a la mente lo que ocurre con nosotros, por medio de Cristo, ¿cierto? Cristo es aquel cordero que es sacrificado y nosotros somos aquel cordero que es dejado en libertad. Por eso es que en esa figura del Antiguo Testamento Dios habla y norma este día de la expiación como ayuno. Ahora también habían 4 ayunos totalmente, aparte de ese habían 3 ayunos más, en total 4 ayunos anuales. Zacarías capítulo 8 verso 19 nos habla de esto. ¿Quién lo puede leer? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en las festivas
solemnidades, amad pues la verdad y la paz. ¿Se da cuenta de la diferencia? El otro era de aflicción, pero aquí, que también está incluida el séptimo mes, que era la fiesta del Yom Kippur, o del día de la expiación, pero dice acá que se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. O sea, ayuno por la angustia del pecado, pero también ayuno por el gozo de haberse sentido perdonado. O sea, ambas situaciones producían ayuno. Ahora eso era lo que Dios había normado por medio de leyes. Pero vamos ahora a ver cómo es que el ayuno también se da en el Antiguo Testamento, pero ante situaciones eventuales. Y la primera que vamos a estar revisando es esta que aparece en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Esto que estamos leyendo se da en el contexto luego de que, ¿se acuerdan de Betsabé? El evento de Betsabé, David Betsabé. ¿Se acuerdan de eso? Betsabé queda embarazada. Después de eso David manda a matar a Urías, o sea, a que lo maten en verdad. Y cuando nace este niño, producto de aquel pecado, aquella situación pecaminosa, el niño nace enfermo. Nace enfermo. Y agoniza muchos días. Y cuando eso pasa, David se aflige en su corazón y empieza a rogar a Dios. Y ese ruego incluía el ayuno. O sea, él quería rogarle a Dios y para encontrar su favor, él también ayunaba. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, eso es lo primero. Y en esta oportunidad, ese ayuno eventual personal de David fue de él solamente. Nadie más estaba haciendo eso, solamente él. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento no tan solo estaban estos ayunos que eran ordenados, sino también estaba este ayuno que era personal y ante distintas situaciones. También está el ayuno corporativo, y es el que vemos aquí en Jueces capítulo 20, verso 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Este ayuno no es un ayuno normado por Dios, en el sentido de que Él ordenó hagan este ayuno. Es algo que nació del corazón del pueblo, pero fue un ayuno corporativo. Todo el pueblo ayunó. No fue solo una persona, todo el pueblo, ¿ya? Eso es lo que nos muestra este pasaje. Ahora bien, vimos, ¿cierto? Y lo mencionábamos, que también el ayuno nace de una actitud del corazón. Y en este caso, el ayuno que sale mencionado acá es producto de la aflicción. ¿Quién lee, por favor, 2 de Samuel, capítulo 1, verso 12? Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Esto ocurre, ¿cierto? 1 de Samuel termina cuando Saúl y Jonatán mueren en manos de los filisteos, y cuando se entera David y se entera todo el pueblo, lloran amargamente por la muerte de estos dos hombres. Y su aflicción, su tristeza, los llevó a ellos a ayunar. ¿Ya? Por eso es que ellos ayunaron hasta la noche, lloraron y se alimentaron y ayunaron. O sea, se dan cuenta la relación que hay aquí, en este caso, con la aflicción. Está afligido, ayuno. Lo otro también que vemos aquí en la Escritura, y nosotros lo revisamos cuando estuvimos viendo Daniel, ¿cierto? La serie de sermones de Daniel, es que cuando alguien reconoce su pecado, y no tan solo el propio, sino también el de su pueblo, en una señal de penitencia, también ayuna. Daniel capítulo 9, versos 3 al 5. Volví entonces mi rostro de Dios y Señor, para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de cenizas. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor,
Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Entonces vemos acá que lo que llevó a Daniel a ayunar no fue tristeza en sí, sino más bien una actitud de pedir perdón delante de Dios por los pecados que él había cometido y también que su pueblo había cometido. Entonces se dan cuenta que el ayuno no es tan solo para una cosa, sino que hay hartas situaciones las cuales nos pueden llevar a nosotros a ayunar. Lo otro que vemos es que en el Antiguo Testamento se nos muestra que el pueblo ayunó para buscar la dirección de Dios en un asunto en particular. ¿Quién puede leer Esdras 8:21? Ese día a la orilla del río Jaba convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiará por el camino correcto. Ok, entonces aquí lo que hizo este hombre fue precisamente eso. Ayunar para buscar la guía de Dios, para poder andar en sus caminos, para que no tan solo ellos, sino que también sus descendientes anduvieran en el camino del Señor, o sea, para buscar la guía de parte de Dios. Aquí vemos otro uso que la misma Escritura en el Antiguo Testamento nos muestra referente al ayuno. Ahora, lo que acabamos de ver, como les dije, es del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento habla del ayuno. También se ve como una seguidilla o como una continuación de lo que Dios había normado en el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Vemos en el Nuevo Testamento también que los fariseos continuaban, por ejemplo, con la práctica del ayuno. ¿Ya? Lo hacían 2 veces a la semana también y todo eso. También vemos en el Nuevo Testamento el ayuno del Señor. El Señor ayunó y nosotros sabemos que ayunó por 40 días y 40 noches. También el Señor, vemos en el Nuevo Testamento que el Señor asume que sus discípulos van a ayunar. No hay una ordenanza, y eso lo vamos a ver también. No hay una ordenanza a ayunar. El Señor Jesucristo siempre asume que sus discípulos van a ayunar. Y lo otro, también vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el ayuno para buscar la dirección de Dios. Y eso también lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí está en Lucas 8, 18, 11 al 12, ahí aparece la práctica religiosa judía que vemos que el Señor Jesucristo la relata en la famosa parábola de el fariseo y el publicano. ¿Quién lo puede leer, por favor? Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Entonces aquí vemos que este hombre fariseo que aparece en la parábola del Señor proclamaba y de alguna forma decía como que para que Dios considerara el hecho de que él religiosamente ayunaba 2 veces a la semana, ¿ya? O sea, en el Nuevo Testamento vemos que esta práctica continuaba de parte de los religiosos judíos. Pero también vemos este relato maravilloso de la tentación del Señor Jesucristo, descrito en Mateo capítulo 4, versos 1 al 4. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense en este detalle. Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Alguien tiene dudas sobre esa afirmación? No. Perfecto. Jesús, el Hijo de Dios, ayuna de una manera sobrenatural, y vale la pena mencionarlo que fue sobrenatural, porque está comprobado que hay personas que han tratado de ayunar 40 días y han muerto. Entonces, el Señor hizo eso de una manera sobrenatural. Pero siendo el Hijo de Dios,
estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, en esta oportunidad esto es previo al bautismo, pero podemos entender también, siendo Dios mío, Dios mismo, que no tenía problemas con eso. Vemos aquí que Jesucristo mismo necesitó ayunar 40 días y 40 noches. ¿Qué me queda a mí, miserable pecador? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. Si el Verbo hecho carne requirió eso y pudo resistir la tentación, porque lo que se le vino acá fue la tentación. Fíjense en este detalle no menor. Después, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre recién. O sea, estaba en una conexión con el Padre tan grande que ni hambre le daba. ¿Ya? Pero después de eso, cuando el hambre vino, la tentación, el tentador vino y lo tentó. Y ahí está esta primera famosa tentación, ¿cierto? Que convierta las piedras en pan. Pero el Señor Jesucristo resistió esa tentación con la palabra, pero porque estaba empoderado también por medio del ayuno. Entonces, esas son cosas que nos tienen que decir algo. Si el Señor Jesucristo lo hizo, es por algo. Es por algo. Es porque hay una necesidad ahí para nosotros también. Ahora, el Señor también, cuando está enseñándole a sus discípulos en el famoso Sermón del Monte, les dice a ellos, y Él da por sentado que los discípulos ayunaban, o tenían que ayunar. Y fíjense lo que dice acá en Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya, fíjense aquí. Dice, cuando ustedes ayunen, Él está dando por sentado que ellos ayunaban. Entonces lo que está haciendo más bien aquí es instruir a que su ayuno no fuera como el ayuno que hacían los hipócritas, que eran los fariseos, y los religiosos, escribas, etcétera, saduceos, que también eran parte de los religiosos de la época, ¿ya? Entonces, perdón, lo que Él hace entonces es decir, cuando ayunen, no sean como ellos. Entonces dice aquí de qué manera o qué es lo que ellos tienen que hacer para no ser como los religiosos que ayunaban, pero que no tenían ningún provecho en su ayuno, porque su ayuno no tenía el mismo propósito de el propósito real que Dios había dado para el ayuno. Entonces dice, cuando ayunes, perfúmate la cabeza. ¿Por qué? Porque estos hombres andaban todos desguayangados, dando pena a la gente. Así como, oh, el hombre espiritual está ayunando. Cosas que todos se dieron cuenta que el hombre estaba ayunando. No se lavaba los dientes, no se lavaba la cara, nada, sin mostrar su piedad. Pero dice acá, para no mostrar a los demás que estás ayunando. O sea, la importancia del ayuno también es que es algo personal, es algo que te une a Dios. Y que tampoco tienes por qué andar divulgando a los cuatro vientos. Hoy, no, tengo hambre, es que ayer ayuné todo el día. No es necesario, tengo hambre nomás. Lo otro, si ayunaste, bien por ti. ¿Pero para qué? Hermanos, las disciplinas espirituales son para que las hagamos. Hagámoslas, busquemos al Señor. Pero esto es entre nosotros y Dios nomás. No es necesario ventilarlo a los cuatro vientos. ¿Ya? Eso es relevante. Entonces, Él manda a sus discípulos que lo hagan. Ahora bien, en el libro de los Hechos, nosotros vemos que el mismo patrón de la oración para buscar la guía del Señor se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se vuelve a repetir. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, la que llamaban Níger, Lucio de Girene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se dan cuenta lo que produjo el ayuno? Les dio la guía y el Espíritu Santo. Luego de haber ayunado, de haber buscado al Señor, les dice: apártame a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo.
Y nosotros sabemos qué pasó después de eso, ¿cierto? Cómo el Evangelio, el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, ¿cierto? Acompañado de Juan Marcos, llega y esparce el Evangelio por muchos lugares donde nunca antes había oído de él. Pero eso fue porque el Espíritu Santo les dijo eso, pero ellos ¿qué estaban haciendo antes? Orando y ayunando. Ellos estaban buscando la guía del Señor y el Espíritu Santo los guió para que hicieran lo que tenían que hacer. Hechos 14:23, el pasaje que está después. Fíjense acá. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor. ¿En quién habían creído? Fíjense, ellos nombraron a los ancianos en cada iglesia en la cual ellos iban y predicaban. Y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor. O sea, para que esa encomienda que Dios les había dado de predicar el Evangelio, de cimentar la iglesia, fuese provechosa, ¿qué estaban haciendo ellos? Buscar la guía del Señor, ¿por medio de qué? Del ayuno. Entonces es importante el ayuno, lo vemos en el Nuevo Testamento. Les vuelvo a repetir, no es algo obsoleto, es algo vigente. Ahora, dentro de todos estos pasajes que hemos visto, vamos a ver hemos visto o notado ciertos componentes del ayuno. Por lo menos hay 4 componentes que vale la pena considerar. El primero es el tipo de ayuno. Lo segundo es quién participa del ayuno. Lo tercero es la duración del ayuno. Y cuarto es la frecuencia del ayuno. Y vamos a estar viendo en la escritura por lo menos algunas cositas que nos dice referente a eso. En primer lugar, el tipo de ayuno o el grado de abstinencia que nosotros encontramos. Estos pasajes simplemente los voy a mencionar, no los vamos a buscar por un tema de tiempo, pero créanme que dicen lo que está diciendo ahí, ¿ya? En primer lugar, la Biblia nos habla del ayuno normal, que es la abstinencia de toda comida y bebida. Por ejemplo, en Esther, capítulo 4, versículo 15 a 16, se habla de este ayuno que ella misma tuvo para poder comentarle lo que la aflicción de su corazón, que era interceder por los hebreos, ¿ya? Ese es el ayuno normal que conocemos nosotros. O sea, no come nada. El otro tipo de ayuno que nos muestra la Escritura es el ayuno parcial. Y ese es el que aparece en Daniel capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerdan que Daniel, junto a sus amigos, no quisieron comer de la comida de la mesa del rey? Entonces ellos se abstuvieron de comer. Entonces no fue un ayuno total, porque ellos siguieron comiendo. ¿Qué comieron? Legumbres, según lo que la Escritura dice. Ellos se abstuvieron de comer los manjares que la mesa del rey le daba. Lo mismo vemos en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 9, cuando vemos la profecía de las 70 semanas. Antes de eso, él empieza a pedir perdón a Dios, pero dice que antes de esa situación, él se abstiene de comer vino, de tomar vino y de comer banquetes. O sea, come, pero se abstiene de las cosas que estaban de más, y solamente lo básico. Entonces tenemos un ayuno que es completo o normal, que es aquel que uno se abstiene por completo, o sea, no come nada, no come ni bebe. Pero también está el otro tipo de ayuno, que es parcial, en el cual uno se abstiene de ciertas cosas también. Eso también es considerado como ayuno. Entonces, para que quede claro, no es tan solo dejar de comer absolutamente todo. Por ejemplo, uno pudiese pensar, no sé, me abstengo de una sabatilla, no sé, cosas así como que que da gusto, que a uno le produce satisfacción, pero uno se va en función de buscar al Señor. Porque no tiene sentido, como les decía adelante, ayunar por el solo hecho de dejar de comer. Eso es un ayuno, pero no es el ayuno que Dios manda. El ayuno tiene la idea de abstenerme de mí para preocuparme de Él y ocuparme en Él y buscarle a Él. Entonces esos son los tipos de ayuno. Ahora, el número de participantes, está el ayuno privado, ¿cierto? Lo que el Señor se refiere en Mateo 6, 17 al 18, que es lo que vimos, el ayuno individual. Y también está el ayuno en grupos pequeños, junto a otros cristianos por una razón en conjunto. Y también está el ayuno congregacional, que aparece descrito en Joel 2, 15 al 16, ¿ya? Donde todo el pueblo se reunió y ayunó. ¿Se acuerdan del libro del profeta Jonás? Cuando Jonás va a Nínive y predica. ¿Qué pasó a los ninivitas? Ellos promulgaron un edicto donde todos se abstenían de comer.
incluso hasta los animales, dice el libro de Jonás, que todos ayunaron, todos, hasta los animales. Eso es un ayuno congregacional. O sea, eso es lo que vemos en la Escritura. O sea, yo puedo ayunar, por ejemplo, podemos poner por un hermano, si estamos orando por algo determinado, podemos ponernos de acuerdo y ayunar juntos. O como iglesia, si estamos pasando por una situación difícil, alguien está enfermo y necesitamos buscar al Señor para interceder en él, podemos tomar una actitud de ayuno colectivo, como iglesia, también, ¿ya? Entonces esos son los números de participantes del ayuno. La duración del ayuno, fíjense en esto, la Biblia no da ninguna orden al respecto, ¿ya? Porque encontramos ejemplos en los cuales hay distintos tipos de ayuno. Por ejemplo, el de Jueces, que fue todo el día y toda la noche, lo leímos delante. El de Jeremías, donde fue un día que ayunaron. Esther, 3 días. En el libro de los Hechos, capítulo 9, fueron 3 días. En el caso de 1 Samuel 31 al 13, fueron 7 días. Daniel fue durante 21 días. Y el Señor Jesucristo, este es el mega ayuno, que también la Escritura dice que Moisés también lo hizo cuando estuvo los 40 días en el monte, estando con el Señor. También Moisés de manera sobrenatural lo hizo. También lo hizo él. ¿Ya? Entonces, no hay una norma que digan los ayunos son todo el día, o 3 días, o mediodía. La Biblia da libertad en ese aspecto. ¿Ya? La frecuencia del ayuno. Está el ayuno regular, el ayuno ocasional y el ayuno continuo. O sea, el regular es aquel que yo, por ejemplo, como mencionaba la parábola del Señor, estos fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Vimos que John Wesley también tenía esa costumbre de ayunar 2 días a la semana, de una manera periódica, ¿cierto? El ayuno ocasional, por alguna situación determinada, como les comenté, si está afligido por algo, necesita guía del Señor, ayune. Eso es un ayuno ocasional. Y también está el ayuno continuo. ¿Ok? Y ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Manda Dios entonces a ayunar a los cristianos? En el Antiguo Testamento vemos el ayuno como una ordenanza en el día de la expiación, pero el ayuno no se ordenó en ninguna parte del Nuevo Testamento como ley, ¿ya? Sin embargo, parece claro que Jesús asumió que sus discípulos ayunarían. Por tanto, hermanos míos, ayunar no es una obligación, es una necesidad. Mateo capítulo 9, verso 14 al 17. Los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les respondió: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Ok, entonces lo que este pasaje del Señor está diciendo es cuando se acercaron los discípulos de Juan. Ellos, recordemos que Juan el Bautista era un hombre muy abnegado, muy asceta de cierta manera. Él era muy dado, e incluso Juan el Bautista tenía un tipo de ayuno. Dice que él solamente comía langostas y miel silvestre. Ese era él ayunaba, ese era un ayuno regular. O sea, no quedaba sin comer, pero se abstenía de un montón de cosas y solamente comía unas cuantas. ¿Ya? Como ellos estaban claros y tenían esta concepción del ayuno tan arraigada, cuando se acercan al Señor y ven que los discípulos del Señor Jesucristo no ayunaban, el Señor les da esta explicación. Fíjense, le dice, Jesús les respondió: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? En aquel tiempo, cuando eran los matrimonios, cuando era la fiesta de celebración del matrimonio judío, era
echaban la casa por la ventana, por así decirlo, cuando llegaba la noche nupcial. Eran básicamente algunos... la fiesta estaba de manera paralela en la casa de la mujer y en la casa del varón, pero cuando el esposo se paraba y iba a buscar a su esposa, esa fiesta ya llegaba a su término. Y la verdad era que era un momento de gran alegría, de gran gozo. De hecho, le llamaban la fiesta de las luces a los matrimonios, porque tenían la costumbre de que cada participante, cada invitado tenía que ir con una lámpara, con luz, ¿cierto? Entonces de ahí viene también la famosa parábola de las 10 vírgenes, y ese es el contexto de aquello. Ahora, las festividades matrimoniales eran sumamente alegres. Entonces el ejemplo que da el Señor es ese. ¿Acaso los invitados de una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? En ese tiempo Jesús estaba con ellos. Ellos tenían la presencia misma del Señor ahí con ellos. Ellos no tenían necesidad de nada. Todo estaba suplido ahí. Pero el mismo Señor dice, claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Hermanos, el esposo fue quitado, fue muerto, resucitado al tercer día, y en su misericordia Él nos mandó otro consolador, ¿cierto? El Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros. Esa es la idea del consolador, aquel que se para al lado, aquel que acompaña. Pero nosotros sabemos que no todo está consumado. Sabemos que hay algo que falta de nuestro Señor, que es que venga y podamos estar para siempre con Él. Ese sentido de angustia es el que nos debe llevar a nosotros al ayuno. Sí, el Espíritu Santo mora con nosotros, pero nosotros anhelamos algo más allá. Nosotros tenemos hambre, no de las cosas terrenales, sino hambre de aquellas cosas espirituales y eternas que se van a llevar a cabo cuando el Señor Jesucristo vuelva a estar con nosotros. Por eso es que Él dice esto. Mientras Jesús estuvo con ellos, ellos no tenían necesidad alguna. Pero en el momento en el cual el esposo nos fue quitado, nosotros necesitamos ayunar. Porque necesitamos y tenemos hambre de volver a encontrarnos y estar con nuestro Señor de una manera plena. Esa es la idea. Por eso después se explica esto, que pareciese un poco complejo, cuando dice nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja, y la rotura se hace peor, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. La idea de esto es decir que en particular uno puede tomar una concepción general para interpretar este pasaje, pero en particular la pregunta es sobre el ayuno. O sea, que había una concepción religiosa del ayuno previo a la venida del Señor. Pero después que el Señor Jesucristo viene, hay un nuevo énfasis añadido al ayuno. Y ese remiendo nuevo en odre nueva. O sea, cuando Cristo viene y Cristo se va, para nosotros el ayuno tiene un valor mucho más grande que el que puede haber tenido el ayuno para alguien del Antiguo Testamento. Porque nosotros sabemos que Cristo ya cumplió su obra, pero que todavía no estamos morando con Él. Por tanto, necesitamos de Él. Y es eso lo que el ayuno suple. El ayuno nos une con Dios. Como les decía, la idea general es abstenernos de nuestras necesidades más básicas para buscar la necesidad espiritual más profunda o más elevada en nuestros corazones. Eso es lo que implica el ayuno. Por tanto, el Señor Jesucristo consideró que el ayuno, más allá de ser una obligación, es una necesidad. Hermanos, necesitamos ayunar. Razones para ayunar. Fortalece la oración. Ustedes después pueden buscar esos pasajes. Busca liberación o protección. Expresa aflicción. Expresa arrepentimiento. Y también expresa humillación. Todas esas cosas son las que el ayuno manifiesta, ¿ya? Cuando nosotros oramos y acompañamos esa oración con ayuno, esa oración tiene más énfasis. No es que sea más santa ni mucho menos, sino que estamos tan ocupados en buscar de Dios y en abstenernos de las cosas que son naturales para nosotros o que son necesarias, que esa oración tiene otro peso. No para Dios, para nosotros. Porque el ayuno no hace que Dios nos escuche. El ayuno cambia nuestro corazón para enfocarnos en la voluntad de Dios.
Entonces, por eso es importante junto con la oración. Lo otro, busca la guía de Dios, ya lo vimos, esos pasajes donde los hermanos hicieron eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Busca la liberación o la protección. Cuando alguien está en aflicción, está pasando por una situación determinada, negativa, ayune, le va a ayudar. Y también expresa arrepentimiento. Si tú estás arrepentido de tus pecados y tú te afliges, en realidad esta carne cochina otra vez me jugó una mala pasada, la hacemos sufrir un poquito, le quitamos los asados, ¿ya? Y expresa humillación. Más razones, expresa interés por la obra de Dios. Es lo que le pasó a Daniel. ¿Se acuerdan que Dios había prometido que apenas se cumplieron los 70 años el pueblo iba a volver? Ya Daniel había visto en la escritura que eso se había cumplido, el tiempo había pasado y que él estaba interesado en que el plan de Dios se llevara a cabo, y él ayuna por eso. Para servir a las necesidades de los otros. Por favor, busca este pasaje, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versos 6 al 7. Isaías 58, 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Se acuerdan que le dije que cada una de las disciplinas espirituales tenía también una dimensión horizontal que también involucraba al resto? El ayuno también. Y el ayuno aquí está dando el Señor por medio de Isaías como el sentir del corazón, que no es tan solo, el propósito del ayuno no es tan solo abstenerte de ti para buscar de Dios, sino que también es abstenerte de ti para buscar a Dios y ayudar al que no tiene. O sea, va más allá. Por eso nos une más. Recordemos que cumplir la ley de Dios son dos cosas, básicamente: amar a Dios, ¿cierto?, con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cada una de las disciplinas espirituales nos llevan a esas dos cosas. El ayuno también. El ayuno no es tan solo dejar de comer yo, martirizarme yo, sino también, oye, si estoy dejando de comer algo, ¿por qué no darle lo que estoy dejando de comer yo a alguien que lo necesita? También te lleva a eso. Y prepara para vencer la tentación. Ya vimos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Venció la tentación, estaba preparado. Y también expresa amor y adoración a Dios. Eso es lo que implica también ayunar. Conclusión sobre el ayuno. El ayuno prueba dónde está nuestro corazón, hermanos. Nos ayuda a enfocarnos en Dios y a gozarnos en Él. Y su palabra con más detalle. El ayuno comunica que nuestros corazones están con Dios y no con este mundo. Ya. Ese es básicamente en lo que consiste el ayuno. Es lo que la Escritura nos muestra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo vuelvo a repetir. Es una necesidad, hermano. Necesitamos ayuno. Necesitamos, porque es algo que el Señor nos dio en su providencia para poder crecer, para poder avanzar en nuestra vida de fe. Y no tan solo porque estamos pasados de peso, ¿no? Verdaderamente, porque lo necesitamos para nuestra vida espiritual, para conectarnos más con Dios y desconectarnos también de la vorágine de este mundo, ¿no? Que muchas veces nosotros estamos más conectados con eso que con el Señor. El ayuno es una buena herramienta de parte de Dios para poder conectarnos más con Él. Y no tan solo con Él, sino también con aquel que está a tu lado. Entonces, por eso es tan importante y tan hermoso esto del ayuno.